Muy bien, pues vamos a empezar. Esta semana vamos a hablar más de lo que es historia. Las semanas anteriores hablamos de sistemas políticos, de ideologías políticas, de sistemas económicas. Ya esta semana nos vamos a entrar un poquito más de lleno a lo que son temas históricos. E igual que con las otras lecciones, vamos a empezar de manera ancha y vamos a cerrar este con ciertos aspectos de la historia donde vamos a entrar un poquito más a detalle. El día de hoy vamos a hablar de los orígenes de Estados Unidos y vamos a empezar básicamente desde el aspecto colonial. Después hablaremos del aspecto indígena porque pues cada uno tiene sus paralelos y sus complejidades, ¿no? Pero cuando hablamos del origen de Estados Unidos, estamos hablando del origen del colonialismo británico en el continente. Ahora, el inicio del colonialismo del continente americano empezó por España y Portugal. Esos dos países europeos fueron los primeros en mandar barcos, en mandar exploradores y empezar a básicamente crear mapas de lo que llamarían después América. El resto de las potencias europeas no empezarían a llegar a este continente hasta mediados del siglo XVI, inicios del siglo XVII, mientras que con los españoles, pues desde finales del siglo XV ya empezaron a establecerse, ¿no? Siendo las primeras colonias españolas en lo que es hoy en día la República Dominicana y Cuba, siendo Cuba o siendo La Habana, perdón, una de las ciudades más antiguas. En lo que hoy conocemos como Estados Unidos, los primeros personas que llegaron a tratar de colonizar, igual que en el resto del continente, fueron los españoles. Entonces, si hablamos de las colonias, este, europeas en lo que hoy es Estados Unidos, podemos decir que los primeros fueron los españoles, ¿no? Y los españoles buscaban igual, ¿no? Las mismas riquezas que encontraron en Mesoamérica, las mismas riquezas que encontraron en Sudamérica, pero no fue así. La costa noreste del continente americano no encontraron oro y no encontraron civilizaciones a la escala que se encontraban en Mesoamérica. Igualmente, las colonias que trataron de establecerse en esta parte del continente tampoco florecieron, ¿sí? No había el empuje, no había los recursos y pues las personas indígenas estaban menos dispuestas a ser subyugadas porque su condición social era diferente, su estructuración social era diferente. A comparación de los imperios grandes de Mesoamérica y de Sudamérica, por ejemplo, en la sociedad azteca, o no azteca, sino mexica, se derrota al Tlatoani y pues ya se expone el nuevo Tlatoani y pues ya la gente queda, ¿no? Bajo el orden del nuevo señor. En el caso de Sudamérica, igual se derroca al Inca y ya entonces se reconoce al rey de España o qué sé yo como el nuevo, cosa que no existía en estas culturas del norte, del noroeste. Eran grupos más pequeños, donde los líderes eran un grupo de personas ancianas, algunas de estas culturas eran matriarcales
y pues no les interesaba mucho lo que los europeos tenían que ofrecer y como les digo, no era nada más de que vamos a conquistarte y ya nos obedeces, sino que en su mentalidad pues era diferente, ¿no? Entonces pues había agresividad. Los españoles también empezaron a traer enfermedades que empezaron a matar a las personas indígenas de esta región. Las personas indígenas de esta región también pues pelearon en contra de estos colonos. Así que básicamente eh, los pies europeos no pudieron establecerse por muy buen rato. No funcionó. Ahora, ya para el siglo XVII, perdón, ya para el siglo XVII, empezaron a llegar otros países europeos. Ya España básicamente había tomado lo mejorcito, donde estaban pues los depósitos de minerales y los recursos naturales, así como decía en la otra, ¿no? Los holandeses fueron los que empezaron a llegar a lo que es hoy Nueva York y crearon Nueva Holanda. Los franceses empezaron también a llegar a lo que es Canadá y básicamente trataron de establecer colonias, pero estas colonias pues no tuvieron mucho éxito, por lo mismo de que no había mucho que robar, más aparte las personas que venían de esos países del norte no tenían ninguna experiencia, eran gente que nada más salió a la aventura, ay, perdón, no había salido huyendo, mientras que las expediciones españolas eran personas que ya tenían experiencia de guerra, que ya tenían también experiencia con ah, culturas indígenas y más aparte también ya traían indígenas consigo. Entonces ya tenían un conocimiento de las plantas y del terreno del lugar. Mientras que estas gentes que venían de Holanda y de Inglaterra, pues realmente venían totalmente a lo desconocido. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Jamestown, como se menciona en la diapositiva anterior, pues básicamente fracasaron, ¿no? Y llegaron hasta el canibalismo porque no sabían qué comer, no sabían qué plantar. Las cosas que traían no se daban, o sea, eran gentes que absolutamente no sabían nada, absolutamente nada. No tenían idea de cómo plantar o de crear un animal, nada. Y pues mucho menos conocer la vegetación y qué se podía comer. Igual llegaron a una parte donde pues eran hostiles hacia las personas nativas y las personas nativas le regresaban esa hostilidad. Ahora, la primer colonia inglesa que se podría considerar exitosa y se podría considerar lo que es el origen de Estados Unidos es en Plymouth, Massachusetts, en la roca de Plymouth. Ahí llega una nave de protestantes puritanos que se llamaba el Mayflower. Estos puritanos habían sido expulsados de Inglaterra por no querer convertirse a el anglicismo. Y pues los puritanos eran vistos en aquel entonces como radicales religiosos. Entonces huyen de Inglaterra y se van a los Países Bajos. En los Países Bajos, pues se establecen, son aceptados al principio, pero también después se les considera radicales porque empiezan a imponer una visión muy estricta de su religión en el resto de la gente, así que tampoco los quieren ahí. Así que pues también les dicen aquí no y deciden escapar al Nuevo Mundo. Entonces llegan a la Roca de Plymouth. En la versión oficial están escapándose supuestamente de persecución religiosa,
Técnicamente sí, pero ellos también tenían sus propias ideas que no, a las cuales tampoco no tenían ninguna flexibilidad. Así que era como un rechazo mutuo entre los grupos involucrados. Entonces, llegan a Massachusetts e igual que en Jamestown, pues es gente que no sabe nada, absolutamente nada, y también empiezan a tener hambre, a tener frío, a tener problemas. Llegan a una pequeña población indígena que ya estaba deshabitada porque ya habían pasado las enfermedades que habían traído los europeos anteriormente, y pues ahí más o menos tratan de refugiarse. Los encuentra un indígena que se llamaba Escuanto. Y estas personas básicamente lo reciben. Este Escuanto hablaba inglés porque había sido ya un esclavo, ya lo habían capturado anteriormente, pero logró escapar. Entonces se logró comunicar con ellos y les empezó a enseñar básicamente cómo se vivía ahí. Entonces fue esta la vez que tuvieron éxito en establecerse. ¿Sí? Entonces, si hablamos de los intentos coloniales en el norte del continente, estos fracasaban y fracasaban y fracasaban. Si regresamos muchísimo tiempo atrás, al tiempo de Eric Bluetooth y del establecimiento de Vinland en Canadá, igual fracasó por lo mismo, porque básicamente las personas pues no se dejaban manipular, no había un entendimiento cultural y en aquel tiempo de los vikingos pues había números más grandes. Ya para este tiempo pues las enfermedades europeas habían acabado con bastante parte de la población y por eso la resistencia fue menos. Pero en sí el éxito de estas colonias se empezó a dar por eso, ¿no? Porque los pocos indígenas que quedaban sí sí le tuvieron compasión a esta gente y básicamente les enseñaron la manera de vivir. Sin estos indígenas, pues igual Plymouth hubiera quedado en el olvido también. Entonces, de este encuentro sale lo de Acción de Gracias, que básicamente es un mito, no es 100% verídico. Entonces, básicamente, esta persona es cuanto les enseña a plantar maíz, les enseña a plantar calabaza, les enseña a cazar guajolote y con eso logran sobrevivir. Y supuestamente un año después de este encuentro se celebra con un gran festín y de ahí sale el origen del Día de Acción de Gracias. Porque como les digo, estas personas que llegaron en el Mayflower no sabían nada. Eran básicamente fanáticos religiosos que venían de las ciudades. Así que ellos no sabían agarrar un asadón, pues no sabían nada de eso. Era gente que salía a la aventura. Como les digo, a comparación de los españoles o de los portugueses, donde eran expediciones militares y tenían gente con experiencia, a los colonos del norte de Europa, no. Ya una vez que se establecen, ya una vez que logran básicamente ese intercambio cultural, empiezan los problemas, ya que lo radical no se les quita a los puritanos
lo racista no se les quita. Entonces ellos siguen viendo a los indígenas como inferiores, como salvajes, como animales, y empieza a haber un conflicto de desplazamiento. Empiezan a llegar más armas del continente europeo, empieza a haber conflicto porque básicamente en la cultura indígena, en esta parte del mundo era una cultura colectiva, así que no existía tal cosa como la propiedad privada, sino que, como hablamos anteriormente, utilizaban el intercambio como comercio, entre comillas, pero no existía tal cosa como esta es mi tierra, o estos son mis guajolotes, estas son mis vacas. Así que ellos pensaban que estas personas que habían llegado pues se iban a integrar, ¿no? Y tenían la misma idiosincrasia. Así que pues si tenían hambre o lo que sea, pues mataban una vaca que se hallaban allá por el bosque o destruían las cercas porque básicamente pues la tierra era de todos, cosa que igual pasó con los vikingos, pero esta vez pues los europeos traían mejores armas y los indígenas pues ya tenían menos número. Así que empezó a haber esta fricción entre estas dos facciones, así que aquí no hubo mezcla. En el caso de los españoles, en el caso de los portugueses, como les decía, eran contingentes militares que ya a la hora de establecerse, pues básicamente se mezclaban con la comunidad indígena, por eso en las Américas, este, o en Hispanoamérica somos mestizos, ¿no? Porque se mezclaba a la gente. En el caso de los ingleses, no era así. Básicamente ellos veían a los indígenas como animales. Entonces, pues era impensable, ¿no? Que se fueran a mezclar con ellos. Igual cuando se venía de Inglaterra, se venía, como les digo, en familia, a la deriva. En el caso de los españoles, venían hombres jóvenes a la aventura, a buscar riqueza. Entonces también la perspectiva colonial de los dos, pues fue muy diferente, ¿sí? Eh, y eso se refleja en la actitud hacia las personas indígenas, ¿no? Ambos son racistas, ambos los ven como menos, pero los españoles ven al indígena como un alma a que salvar, mientras que los ingleses los ven como una plaga. Los españoles ven al mestizaje como mejorar la raza y eso se utiliza todavía mucho, o sea, es despectivo y racista, mientras que para los ingleses era exterminar una plaga. Por eso les digo que esto de la acción de gracias, pues en sí es un mito, ¿no? No existió tal convivencia tal cual. Una vez que lograron establecerse, pues básicamente fue empezar a destruir lo que ya estaba. Entonces, ya una vez establecida Plymouth, empezaron a haber otras colonias porque estas personas pues ya empezaron a agarrar experiencia, ya ahora sí sabían qué hacer, cómo hacerle para no morirse de hambre en los inviernos, ya conocían las plantas locales para comer, empezaron a traer animales de Europa y empezaron entonces a establecerse tal cual. Y pues los ingleses, como les digo, buscaban los mismos recursos que los españoles, buscaban ese oro, buscaban esa plata, pero pues aquí no encontraron tal cosa, ¿no? Este, Así que les tocó otra industria, ya no de los metales preciosos y la minería, sino que ahora se dedicaron a explotar los bosques con la trata de pieles, que también pues eran valiosas, ¿no? No tan valiosas como el oro, pero pues sí eran valiosas. Entonces ya para el siglo XVIII hay 13 colonias inglesas establecidas
en básicamente lo que es la costa este de Norteamérica, ¿no? Del lado canadiense se establecen los franceses, ya los holandeses se fueron, tienen una que otra isla en el Caribe. En el Caribe, los franceses, españoles e ingleses se pelean por el control de la caña de azúcar. Y pues como les decía, de este lado no hay mucho que explotar. Las colonias del sur, el clima es apto para el algodón, así que se empiezan a crear plantaciones algodoneras, empiezan a traer esclavos africanos porque pues básicamente los indígenas no se dejan esclavizar y no aguantan ese tipo de trabajo. El norte no tiene mucho recurso natural tampoco, fuera de madera y pieles, así que empieza un proceso de industrialización y comienza un periodo de expansionismo hacia el oeste. Básicamente cada una de estas colonias, como les decía anteriormente, es independiente, política y culturalmente independiente una de la otra, porque básicamente las fundaron diferentes sectas religiosas que venían de Europa, con sus propias idiosincrasias, etcétera, etcétera. Y pues básicamente ellos decían que ellos controlaban todo hacia el oeste hasta que se acabara el planeta, ¿no? Cosa pues que no era real, pero pues ellos en su mente así lo veían. Eh, en este momento, los problemas en Europa llegan a afectar también estas colonias, porque como les digo, aquí no hay gran cantidad de recursos, aquí no hay gran cantidad de minerales. Y lo poco que hay, los franceses y los ingleses se lo están peleando. Entonces, los pleitos europeos llegan entonces aquí a las colonias. Y básicamente ya el gobierno inglés empieza un poquito a perder dinero en estas colonias, ya que pues las tiene que defender de los franceses y de sus aliados indígenas, mientras que ellos están ocupados en el Caribe y en Europa misma. Entonces empieza a haber ese costo bélico que se empieza a pasar hacia las colonias y pues a las colonias no les parece. Entonces ya para mediados del siglo XVIII hay un conflicto abierto aquí en las colonias, por el derecho de uso de las pieles y del acceso al comercio con ciertos grupos de indígenas. A esta guerra se le llama que la guerra franco-india, que duró pues casi 10 años. Y esta guerra pues fue entre Francia y sus aliados indígenas y entre Inglaterra y sus aliados indígenas. Al final de la guerra pues Inglaterra gana, dejando pues débil a Francia y quitándole básicamente a Canadá. Entonces, en este momento ya Canadá se vuelve parte de la colonia o bajo la influencia de la corona británica. Y el costo de esta guerra, pues a Inglaterra también, pues fue mucho. Entonces empezaron a implementar impuestos para pagar por esa guerra, ¿no? Para recuperar algo del costo. Y básicamente esos impuestos pues se los impusieron a los colonos, porque pues básicamente fue una guerra de el comercio en las colonias. Entonces empezó a haber inconformidad, ya que ellos veían esos impuestos como un abuso.
decían que pues no tenían por qué pagar cantidades tan exorbitantes y y que pues no estaban conformes, ¿no? Entonces, básicamente aquí empiezan ya los movimientos antibritánicos y el querer separarse de básicamente de la corona británica, porque les empiezan a imponer impuestos para pagar por su propia defensa, porque básicamente la defensa venía de Europa. Aquí había milicias coloniales formadas por personas que vivían en las colonias y eran del origen de las colonias, pero en sí la carga pesada y los soldados entrenados profesionales, venían de Europa, no eran de aquí. Entonces, básicamente ya la corona británica pues quería pasarles la factura, ¿no? Y ellos como que no estaban muy conformes. Entonces, estos impuestos empezaron a llegar, ¿no? Se le puso impuesto al papel, se le puso impuesto al té y se le puso impuesto a muchas cosas. Y pues la gente no estaba conforme, las élites no estaban conforme, las élites pedían representación en el parlamento, cosa que pues no les daban. Y pues empezó a salir la frase no impuestos sin representación o en inglés no taxation without representation, donde la gente decía, pues es que a mí no me puedes imponer un impuesto si yo no tengo el derecho, si yo no tengo un representante en Londres que abogue por mis necesidades. Y ellos les decían, pues es que pagamos por esta guerra y pues el rey necesita recuperar el dinero, ¿no? Que invirtió. Entonces, básicamente ellos lo veían esto como una tiranía, como una imposición de lejos, porque básicamente esta gente pues ya no se identificaba mucho como súbditos británicos, ¿no? Se identificaban más como su colonia, como les había explicado en lecciones anteriores, ¿no? Que John Adams no decía que él era inglés, él decía mi país es Massachusetts porque así lo veían. Políticamente hablando, sí eran parte de la corona, sí eran súbditos británicos, pero culturalmente hablando, pues ellos tenían su propia manera de ser, cada quien en sus colonias, ¿no? Cada quien en sus comunidades. Entonces veían esa imposición de impuestos sin representación en el Parlamento británico como tiranía. Y empezó a haber otros detalles. Cuando hablamos con eso de la Constitución, ¿no? Que les decía que si a un soldado se le hacía noche por allá en la sierra y encontraban un lugar donde quedarse, pues se quedaban y le podían quitar a la gente su comida. Cosas por el estilo que básicamente, pues fueron, imponiéndose y que la gente pues no estaba conforme. Así que se formó, un congreso de representantes de estas colonias para debatir el futuro de las colonias dentro de la corona británica. Entonces, pues empieza a haber represión y esta idea de la tiranía pues se pone todavía más en la mente de las personas, ¿no? Entonces, hubo dos eventos a lo largo de varios años que básicamente marcaron el camino donde básicamente se empezó más un movimiento independentista, porque básicamente lo que buscaban era, como les digo, eso, ¿no? Tener un poquito más de autonomía, tener un poquito más de autogobernarse de este lado, porque veían pues al Parlamento inglés como un cuerpo ajeno muy lejano, ¿no? Entonces hubo una protesta
en Boston acerca de estos impuestos y básicamente se escuchó un ruido y los soldados británicos pensaron que la muchedumbre los estaba agrediendo. Entonces empezaron a abrir fuego hacia los protestantes y murieron 3 personas. Entonces a estos soldados los llevan a juicio y John Adams los defiende y básicamente gana el juicio y los dejan libres. El Jonathan era abogado, ¿verdad? Sí, él era abogado. Y demostró que básicamente estas personas, estos soldados sí sentían que pues estaban siendo agredidos y respondieron a la agresión, ¿no? Pero básicamente pues eso no quedó muy conforme con la gente. El otro evento fue el derrame de té en la bahía de Boston, donde básicamente llega té para ser vendido, pero pues básicamente lo echan a perder tirándolo al mar a manera de protesta de ese impuesto, ¿no? Entonces estas personas se disfrazan de indígenas y se meten a este barco a medianoche y empiezan a tirar el té. Igualmente, pues hay represión en cuanto a la prensa. Empiezan a, ¿cómo se llama? A ver periódicos, por ejemplo, Paul Revere tiene periódicos antimonarquistas y pues le prohíben imprimir ese tipo de cosas, le prohíben que compre papel o tinta, etcétera. Entonces, una vez más, regresando a lo de la Constitución, ¿no? Donde se garantiza supuestamente la libre expresión, este, en la Constitución nueva, por este tipo de abusos, ¿no? Que ellos ven como tiranía. Entonces, realmente el público en general, pues está como que sí, está como que no. Quien está realmente metido en este asunto, pues son las élites económicas y políticas, ¿no? La gente de arriba, la gente que ya tiene influencia. Y pues empieza a crear esa propaganda, ¿no? Antimonarquista, antibritánica, y empezar a generar ese sentimiento de rebelión, en la población en general. Entonces, básicamente para 1774 se manda a llamar a un congreso, le llaman que el Congreso Continental, porque pues ya tenían la cabeza del tamaño del mundo. Y y básicamente aquí se trata de decidir si separarse o no de la corona. Y básicamente están divididos. Unos sí, otros no. Los que están a favor hablan mucho de esa tiranía y de la soberanía y de gobernarse a sí mismo. Y los que dicen que no, dicen no, es que vamos a estar débiles ante otras potencias europeas, nos puede ir mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, la gota que derramó el vaso fue que el rey de Inglaterra les prohíbe expandirse más allá de las montañas Apalache. Básicamente, les dicen ya de las Apalaches para allá es territorio indígena, ustedes ya no se van a meter, cosa que a ellos no les parece y es lo que los hace decidir irse a la guerra. Entonces, no se van a la guerra solos, sino que Benjamin Franklin anda en París solicitando la ayuda de los franceses y el rey Luis XIV acepta. Entonces, les manda dinero, les manda tropas, les manda barcos. Entonces, las batallas navales son con barcos franceses. Los españoles también les ayudan y les proporcionan oro.
Entonces aquí Estados Unidos no se va solo a la guerra, sino que básicamente le pide ayuda a Francia y a España, siendo estos enemigos de los británicos. Y básicamente pues querían venganza porque España perdió muchas islas en el Caribe y Francia pues como les digo perdió Canadá y también muchas islas en el Caribe, ¿no? Y para estos países, tanto Francia como Inglaterra, el dinero ya venía de la venta de azúcar. De ahí es donde sacaban la mayoría del dinero. Porque como les digo, ya pues eso de los metales preciosos, etcétera, pues ya no alcanzaron nada, a robar nada de eso. Entonces, esta guerra pues dura sus buenos años, casi 10 y se cierra con la firma del Tratado de París el 3 de septiembre de 1783. Y básicamente aquí, pues el Reino Unido renuncia a esas 13 colonias. No se establece una frontera clara entre Canadá y Estados Unidos. Todavía va a haber disputas más adelante y esas disputas, las vamos a tomar o las vamos a tocar mañana cuando hablemos de Destino Manifiesto. Pero básicamente lo que son las colonias de la costa este, pues Inglaterra les dice, pues ya son ustedes país, váyanse, hagan lo que quieran. Y ya entonces empieza este movimiento expansionista y se trata de organizar un gobierno nuevo. Como les mencionaba al principio, empieza una unión de estados confederados, o sea, cada quien era su propio país pequeño que básicamente trataba de llevar sus propias leyes. Sin embargo, pues buscaban más una unión donde se buscaba más que nada la fortaleza, ¿no? Entonces, Benjamin Franklin también empezó a publicar escritos pidiendo a estos nuevos estados formados que se unieran en un solo país porque divididos les iba a ir mal y, y unidos pues se iban a hacer más fuertes y pues básicamente fue una estira y afloja por también casi 10 años hasta la ratificación de la Constitución en 1790 y pico, donde ahora sí oficialmente se conforman lo que son los Estados Unidos de América, cosa que no existía pues después de la independencia, ¿no? Era este grupo de pequeños países perdidamente unidos, ¿sí? ¿Preguntas o comentarios? Entonces, maestro, España y Francia se unieron para combatir Inglaterra por pura venganza. Sí, No tuvieron otro beneficio. no, Oh, caray. no hubo ningún otro beneficio. Porque básicamente España no tenía un interés económico en esas colonias. Lo que querían era debilitar a Inglaterra para tratar de recuperar las islas en el Caribe, cosa que no les funcionó a la larga, porque básicamente ya en este momento de la historia ya el imperio español iba de bajada. La primera gran derrota fue cuando trataron de invadir Inglaterra y básicamente la armada española fue totalmente destruida por por las naves británicas, comandadas por Isabel I. Y ya de allí en adelante fue en picada. Entonces, esto ellos lo veían como una oportunidad de desestabilizar a Inglaterra, pero no le salió. Le salió un enemigo peor, ya cuando Estados Unidos se consolidó. Y a los franceses también les va mal económicamente, porque tampoco recuperan ninguna isla en el Caribe, este, más bien pierden a Haití, porque Haití se va a la independencia y en este momento, pues,
no hay dinero porque se lo gastaron todos, se le gastaron todo para independizar Estados Unidos, más aparte la mala administración de Luis XV, y eso también lleva a la Revolución Francesa, a la toma de la Bastilla y básicamente a la destrucción de la corona francesa en Europa. Entonces, el andar de metiches con Estados Unidos a ellos les costó más. O sea, queriendo fregar a Inglaterra, ellos fueron los que salieron perdiendo a la larga. España creando un enemigo más fuerte en el continente americano y en el caso de la familia real francesa, pues echándose encima al pueblo. Sí. ¿Alguna otra pregunta?